Bienvenidos, damas y caballeros, al análisis de Tiburón, película del año 1975, dirigida por el grandísimo Steven Spielberg. Madre mía, 41 años ya desde que se estrenó esta película el 20 de junio de 1975 en Estados Unidos, dirigida por Steven Spielberg. Fue una revolución esta película en su momento, cambió el modo de hacer cine y el modo de ver el cine en muchos aspectos. Por ejemplo, cambió las fechas de estreno de los grandes éxitos de los estudios, o lo que planeaban que fueran a ser los grandes éxitos, se cambiaron al verano. Los blockbusters desde ese momento y hasta la actualidad normalmente se estrenan en verano. Tenemos en el verano del año pasado, en 2015, Jurassic World, ¿qué más? No me acuerdo del año pasado. Bueno, de este año tenemos X-Men Apocalipsis, Batman contra Superman un poquito más adelantada al verano. Mogollón de estrenos, mogollón de películas de grandísimo éxito que se estrenan en estos meses porque la gente tiene vacaciones, la gente tiene más tiempo libre para ir al cine y puede disfrutar de una oferta más variada y ver más películas. Cambió el modo del merchandising, esto que es tan habitual actualmente. Sale una película de Star Wars y venga a sacar juguetitos, fotos, cómics, libros, no sé qué, de la película de Star Wars, disfraces, cascos, espadas, bueno, todo lo que te puedas imaginar con licencia de Star Wars ahí está en las tiendas previo al estreno y posteriormente después del estreno. Las licencias con las que ganan tanto dinero los estudios, bueno, pues a partir de este momento, a partir de 1975, a partir del estreno de Tiburón, se comenzó este boom del merchandising. No fue un boom tan bestia, ¿no? Es decir, no fue un salto cuantitativo tan alto, esto de sacar figuritas de tiburón, yo qué sé, muñecos de tiburón, juguetes. Fue un punto de inflexión, pero el punto de inflexión realmente, el boom total de este merchandising cinematográfico, surgió 2 años después, en 1977, con el estreno de Una Nueva Esperanza, Star Wars, La Guerra de las Galaxias, que eso sí que ya fue una brutalidad. Tiburón fue una película que desde el comienzo parece que iba abocada al fracaso. Hubo problemas con el guión, hubo problemas con la elección del director hasta que se eligió a Steven Spielberg. Tuvo un presupuesto inicial de $4 millones, si no recuerdo mal, y acabó disparándose hasta los 12 millones, que hoy 4 millones y 12 millones es una auténtica tontería, pero para el dinero de 1975, para cómo estaba el valor del dinero en ese momento, realmente era una inversión muy importante. Entonces, 4 millones a 12 millones, se planeó un rodaje para 55 días y acabó siendo un rodaje de más de 150 días, el triple de lo esperado. Hubo discrepancias entre los actores, entre los que interpretan al capitán del barco y a este investigador de los tiburones en la película. Hubo unas peleas entre ellos, no se podían prácticamente ni ver en el set del rodaje, pero actuaban de manera increíble y consiguieron una película realmente maravillosa. Y muchos detalles, ¿no? El guión también, el guión se iba escribiendo prácticamente paralelo a la película, paralelo al rodaje. Sí es cierto que había un guión de base, sí es cierto que tenían unas ideas de acuerdo a la novela, ¿no?, en la que se basa la historia, aunque se basa bastante libremente, no es muy acorde a la novela, sobre todo en el final, en algunos puntos de los personajes, de la oscuridad de los personajes, que en la película podemos ver que son todos bastante familiares, bastante cercanos y bastante cariñosos, por decirlo de alguna manera, alegres también, ¿no? Sobre todo el policía y como digo, este investigador del mundo submarino son bastante amigos, alegres, cariñosos, tal. Pero en el libro eran personajes un poco más oscuros, con más matices. Sin embargo, eso para la película
se descartó completamente y, como digo, el guión se fue escribiendo a medida que avanzaba la producción de la película. También por eso se alargó la producción de 50 a 155 días o más. Y resulta que muchas de las frases míticas de la película no estaban escritas en el guión. Muchos de los momentos míticos de la película, ese soliloquio de... Uy, soliloquio, madre mía, qué frase. Ese... me saldrá ahora mismo. ¿Cómo se dice? Un personaje que habla solo. Es que ahora mismo, perdonadme, pero ahora mismo no me sale el nombre de un personaje que habla solo hacia otro durante un muy gran espacio de tiempo. Qué mal me expreso, madre mía. Ese momento de la película no estaba en el guión, tampoco estaba en el guión la famosa frase de "You're gonna need a bigger boat", vas a necesitar un barco más grande para cargarte a este tiburón. Y hubo problemas también, ¿no?, con el hecho de tener tiburones que eran marionetas, ¿no? Estaban controlados ya sea por control remoto o por gente que los movía desde dentro con palos, yo qué sé, se metía un tío dentro y movía la boca, lo que fuera, ¿no? Es decir, todo era muy artesanal, lo que ahora mismo se ve muy poco en las películas actuales y es una verdadera pena. Por eso el cine de los años 70, el cine de los años 80 era tan increíble y tan fascinante, ¿no? Un nuevo mundo que se abría para los espectadores de todo el mundo, todo hecho con marionetas, prótesis, acción real, no efectos digitales. Era una verdadera maravilla y hubo problemas con estos tiburones porque se empezaban a romper, no funcionaban como deberían, había escenas que parecían muy falsos y tenían que ser regrabadas muchas veces. Hubo muchísimos problemas en el rodaje, pero al fin y al cabo acabó saliendo una película brillante. Pero bueno, ¿de qué va Tiburón? ¿De qué va esta película? Tanta introducción y tanta hostia y todavía no sabemos de qué va Tiburón. Bueno, pues Tiburón nos cuenta la historia que sucede en un pequeño pueblo de Estados Unidos que es famoso por sus playas o por las vacaciones que tiene ahí la gente. Madre mía, cómo me pica este ojo derecho. Ay. Es famoso por las vacaciones, pues como un sitio idílico, ¿no?, en el que la gente va a veranear y está todo genial, todo muy bonito, todo bellísimo, pero resulta que un tiburón ataca a una chica, una bañista, y la descuartiza completamente, y posteriormente ataca a un niño, ¿no?, cuando todavía parece que no pasa nada. Bueno, ha sido un ataque esporádico, quizás no importa. Bueno, ataca a un niño y entonces ahí ya empieza la película a ponerse seria, porque el policía que interpreta Roy Snyder en la película quiere cerrar las playas, que habla con el alcalde, quiere que, bueno, se controle un poco esto y a ver si podemos intentar pillar al tiburón, que fíjate, ha matado a una chica y ha matado a un chaval. A ver si podemos controlar un poquito esto, pero el alcalde se niega y dice que no, que va a ser que no, que las playas no se van a cerrar porque se perderían muchísimos ingresos con el turismo, así que decide que las playas no se van a cerrar, que eso va a seguir como está. Y bueno, a ver si cazan al tiburón. Salen un montón de barcos a intentar cazarlo y resulta que cazan a un tiburón que algunos dicen que es el que ha atacado al niño, el que ha atacado a la chica, pero este investigador del fondo marino, este investigador experto en tiburones, dice que ese tiburón no es el adecuado, no es el que ha causado tantos destrozos en la vida de las personas de este pequeño pueblo. Y a partir de ahí se nos va narrando una historia de cómo intentan cazar al tiburón y cómo los personajes tienen enfrentamientos entre ellos, porque el roce hace el cariño, ¿no? Pero en un barco 3 personas durante mucho tiempo con el objetivo de conseguir dar caza a un terrible depredador, surgen tensiones, surgen conflictos entre los personajes. Se me había olvidado comentar que Robert Shaw y Richard Dreyfuss completan este trío actoral protagonista de la película. Una película que, por otra parte, si se hubiera estrenado hoy en día, si se hubiera estrenado en el año 2016, probablemente no hubiera tenido el gran éxito que tuvo, no hubiera recaudado 100 millones de dólares en prácticamente menos de una semana, recuperando
por una brutalidad. Bueno, no, me he equivocado aquí, no recaudó 100 millones en menos de una semana, esto se me ha ido de la, se me ha ido de la lengua. Recaudó prácticamente el coste de la película en una semana, pero acabó recaudando más de 100 millones de dólares, lo que para la época era un éxito, ¿no? Es decir, era una auténtica locura. Ninguna película antes había recaudado 100 millones de dólares. Fijaos ahora que 100 millones de dólares parece que cualquier película tiene que hacer eso, porque el coste medio de las superproducciones de Hollywood está ahí, en los 100, 150 millones de dólares, una auténtica barbaridad. Pero una película que si se hubiera estrenado ahora mismo, quizás no tendría tanto éxito. Sí es cierto que la historia es interesante, está bien contada, está bien narrada, los personajes tienen matices, son interesantes. Pero en su momento, en 1975, esta película causó mucho más revuelo y causó mucho más impacto que si hubiera sucedido ahora. ¿Por qué? Básicamente porque en 1975 las películas de monstruos, las películas de tiburones, las películas de monstruos marinos eran conocidas, sí, pero eran bastante como de serie B, ¿no? Películas que no tenían mucho presupuesto y que no esperaban un gran éxito. Simplemente, bueno, vamos a hacer una película y ahí está. Es decir, eran películas bastante mal hechas, efectos aquí y allá, música que no tiene mucho que ver con lo que sucede. John Williams realizó la banda sonora de esta película, que no se nos olvide. Y entonces estas películas estaban como, bueno, ahí en un quiero y no puedo. Llegó Tiburón y esto fue un verdadero boom, ¿no? Un verdadero colapso también en las playas estadounidenses, porque esta película contribuyó que en el año 1975 los veraneantes estuvieran bastante acojonados, ¿no? En las playas de Estados Unidos y en las playas de todo el mundo, porque creían que iba a haber tiburones y se causó realmente una controversia, un mareo en la gente que tenía miedo de ir a las playas porque había tiburones. También había muchos cabroncetes, niñatos y subnormales que se ponían a hacer bromas, se ponían, yo qué sé, en la espalda se colocaban una aleta falsa y a acojonar al personal. Y hubo casos, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, en España también, de gente que para hacer la gracia pues hacía esto y, hombre, el personal se quedaba bastante acojonado y luego había que soltarles un par de hostias a estos chavales. La película destacó a Steven Spielberg como uno de los futuros grandes directores de cine del mundo y desde luego se ha convertido en el Rey Midas, ¿no? Ese es su apodo, el Rey Midas de Hollywood, en el que antes todo lo que tocaba se convertía en oro, todo lo que conseguía, en lo que conseguía participar era una auténtica joya, una maravilla. Y la verdad es que este hombre, ¿qué os puedo contar de Steven Spielberg que no sepáis? La verdad es que es uno de los más grandes y en esta película se comienzan a ver esas aptitudes de este director, esa centralidad en los personajes. Lo que más le preocupa a Steven Spielberg en sus películas son los personajes y en esta cinta se demuestra. ¿Por qué? Porque los tres personajes principales tienen diálogos muy fuertes entre ellos, es decir, muy profundos, cuestionándose qué es lo que están haciendo, por qué deben hacer eso, por qué deben intentar dar caza al tiburón, que es como el cuarto personaje, es también otro protagonista oculto que no se ve durante gran parte de la cinta, salvo los momentos finales. Los conflictos que hay entre estos personajes por permanecer durante muchos días tres personas en un mismo barco y, como he dicho antes, los conflictos que van surgiendo, monólogo, ahí está la palabra, monólogo de Robert Shaw, el actor en el barco. La verdad es que es bastante duro, ¿no? Y Steven Spielberg siempre ha dicho que es una de las mejores actuaciones que ha visto jamás en una de sus películas y que le parece increíble. Y es que este monólogo, la verdad es que pone los pelos de punta, tanto en la versión original, que es brillante, absolutamente increíble, y en la versión doblada. He podido disfrutar de las dos versiones, de la versión original y la versión doblada, y he de decir que el doblaje de esa secuencia en específico es realmente brillante. Sientes la tensión del mismo modo que lo sientes cuando la oyes en versión original. Y es que es muy dura la historia que te cuenta, ¿no? Como supuestamente este hombre trabajaba para llevar la bomba de Hiroshima hasta el avión que acabó lanzándola sobre Hiroshima, obviamente.
Pero resulta que en el regreso el barco sufrió problemas y 3.000 marineros acabaron en el agua. Y claro, como era un proyecto secreto, nadie fue a rescatarles o no pudieron pedir ayuda, lo que sea, y al final los tiburones iban comiéndoselos unos a otros poco a poco y hasta que quedaron 314 o 367, me parece que dice en la película, que quedaron. Y hombre, se ve que es un trauma, ¿no?, muy grande para este personaje, y se lo transmite al resto de personajes de la historia. Steven Spielberg es un gran director. Esta es una de sus grandes obras maestras, Tiburón, la primera que contribuyó a ese género de los blockbusters que iban a reventar las taquillas todos los veranos. Y no sé, es que es una película tan grande que cualquier cosa que se diga de ella es poco. Es una película grandiosa, sí, pero hay problemas también derivados de esta película, y es que a raíz de esta película, como he dicho, surgió esa paranoia en las playas porque había tiburones, o se pensaba que había tiburones y que iban a comerse a los bañistas, pero también hubo un problema, que es que comenzó una caza masiva contra los tiburones, y el propio autor de la novela en la que se basa esta película dijo años después en una entrevista que si hubiera sabido cómo se iba a comportar la gente después de ver esta película, si hubiera sabido cuál es la paranoia que iba a tener la gente de empezar a matar tiburones así a diestro y siniestro a raíz de esta película, probablemente hubiera escrito otra historia. Y es que es bastante lamentable que cada año en el mundo se asesinan a 2 millones de tiburones, una auténtica barbaridad de tiburones. Es cierto que hay muchos que están en peligro de extinción. Hay muchas especies que están en peligro de extinción de los tiburones. Fijaos, 2 millones de tiburones al año es una verdadera barbaridad. Imaginaos que nos cargamos vamos a hacerlo en proporción a lo que puede ser la cantidad de seres humanos que hay en la Tierra. Nos cargamos a 400 millones de seres humanos todos los años. Es una verdadera masacre, un verdadero genocidio, ¿no? Es muy duro ver cómo asesinan a tantos tiburones, y no a todos esos 2 millones de tiburones. No son tiburones que vayas a comer, es decir, no son tiburones que el ser humano vaya a consumir. La gran mayoría son por diversión o porque sí, porque se vende muy caro el kilo de tiburón, o la aleta de tiburón, o la piel del tiburón, o lo que coño sea. Y hay muchos que están en peligro de extinción y prácticamente están extintos ya. Eso es un gran problema, porque hay ciertos sectores ciertas no diré industrias, pero que se benefician mucho, ¿no?, de estas prácticas de asesinar y matar tiburones. Y hay estudios que demuestran que de estos 2 millones de tiburones que se matan cada año, los tiburones aproximadamente matan a 5, 10, 15 personas cada año en todo el mundo. Fijaos qué proporción. 15 personas contra 2 millones de tiburones. ¿Merece la pena? Bueno, a juzgar, ¿no? Cada uno tendrá que juzgar su propia opinión sobre esto. La verdad es que hay poco más que decir de la película, aparte de la fotografía fascinante de Bill Butler, que a mí me parece muy realista y muy que permite que el espectador se inmiscuya mucho en la acción, lo cual es fascinante. La música de John Williams, que salvo que, a ver, sí es cierto que es un tema épico, ¿no? El tema de Tiburón es uno de los más famosos de la historia del cine, pero la música en la película está bastante dispersa. Eso sí es cierto que me ha dejado un poco disgustado en cierto modo al ver esta película, porque hay unos cuantos momentos en los que la banda sonora realmente se impone a todo lo que se ve en pantalla, que son aquellos en los que ataca el tiburón, en los que se oye la famosa melodía de tan 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 tan. Pero el resto de la banda sonora de Tiburón es bastante plana, bastante simple, y no es muy característica, no tiene ningún aspecto destacable, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? Como uno de los mejores temas de la historia de las bandas sonoras en el cine. Dirección fascinante, el guión
muy interesante a pesar de que se fue escribiendo a medida que avanzaba el rodaje de la película. Actuaciones increíbles, muy creíbles estas actuaciones, porque la compenetración que tienen los actores y, como digo, el enfrentamiento que tuvieron dos de ellos, Richard Dreyfuss y Robert Shaw, en la realidad, ¿no? Luego se vio reflejado en la película, realmente increíble. Y no sé, no se me ocurre nada más que comentar de esta gran película del año 1975. Tengo que decir la nota, que le voy a poner un 8 sobre 10. Sí es cierto que probablemente vosotros le pongáis una nota mucho más alta, otros mucho más baja. Yo creo que hay películas de Spielberg que son mejores que esta, pero es una verdadera obra maestra del cine y por supuesto que nunca debería de olvidarse. Bueno, 8, no, vamos a ponerle un 8,5 sobre 10. Creo que es una cinta imprescindible para cualquier aficionado al cine, eso sí. Y nada más que decir. Bueno, se me ocurre una anécdota que no he contado. ¡Hala, qué golpe le acabo de dar al ordenador! Una anécdota que no he contado de esta película y que fue una especie de ritual o cosa que se fue repitiendo en el resto de películas de Steven Spielberg a lo largo de los años. Y es que Spielberg no rodó la escena final de esta película. Y a raíz de esto parece que no ha ido rodando el último día de rodaje programado en sus diferentes películas, ¿no? En El Busca del Arca Perdida, en Lincoln, en Múnich, en Salvar al Soldado Ryan. El último día de rodaje, que se rodaba esta escena o se rueda esta otra secuencia, pues él no aparecía, Steven Spielberg no aparece. Y es como una tradición. ¿Por qué surgió esta tradición? Bueno, pues a raíz de esta película, que fue la primera en la que lo hizo, porque Steven Spielberg se pensaba que como esta película tuvo problemas, como he contado al inicio del vídeo, a la hora de grabarse, tal y cual, por esto, por lo otro, también porque Steven Spielberg se empeñó en rodar en el mar, lo cual es genial, por eso la película es muy realista, lo cual es muy divertido y muy interesante. Se empeñó en rodar en el mar y la última secuencia que se iba a rodar se rodaba en el mar. ¿Qué pasa? Que Steven Spielberg pensó que todo el equipo, para hacer la gracia o para celebrar el final del rodaje, iban a coger y lo iban a tirar al mar desde la parte más alta del set de rodaje. Lo iban a tirar contra el agua, en plan un salto muy grande para celebrar el final del rodaje, bien, tal, todo genial, sí. Y él no le apetecía que el equipo le tirara. Entonces no fue al rodaje ese día y dejó que otra persona del equipo terminara de rodar las últimas secuencias de la película. Una anécdota interesante, una anécdota curiosa que, bueno, así ya la sabéis vosotros también, si no la sabíais, y yo la he conocido hace unos cuantos días. Y poco más que decir, la verdad. Espero que os haya encantado esta extensa crítica de Tiburón del año 1975. Me habré dejado un mogollón de detalles de la película, por supuesto, y habré comentado también muchos, pero sí es cierto que me dejaré un porrón de ellos. Me gustaría que me dejaseis en la caja de comentarios vuestra opinión sobre la crítica, vuestra opinión sobre esta película de Tiburón. Y también, pues no sé, algún detalle que conozcáis también de esta mítica cinta, pues me lo dejáis en la caja de comentarios y así todos podemos culturizarnos un poquito más acerca de este grandísimo mundo cinematográfico. Así que nada más que decir, espero que os haya encantado esta crítica, yo me lo he pasado genial haciéndola y nos vemos, como siempre digo, en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!